Bueno, después de esta larga travesía, estamos llegando a la terminal. Ya se divisa la ciudad eterna y hemos revisado primero en una introducción al mundo de la hermenéutica acerca de la sana interpretación de las escrituras. Después establecimos un patrón de una regla esencial donde derivamos 5 reglas que nos ayudan en un perfil sencillo pero elemental, a poner un fundamento correcto en la interpretación de las escrituras. Después hicimos un repaso de 11 figuras retóricas o literarias que hemos dicho existen muchas. Quizá todas las figuras de la literatura podrían sacarse de muchos pasajes de las escrituras para demostrarnos cómo el texto bíblico se enriquece en sí mismo y luego nos enriquece también a nosotros. Hay algunas otras cuestiones elementales, como por ejemplo, siempre que leemos algo, tenemos que hacernos varias preguntas. La primera pregunta es ¿qué dice? La segunda podría ser ¿quién lo dice? La tercera es ¿a quién lo dice? Otra es ¿cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Y entonces cuando tenemos una serie de preguntas, ¿qué hacerle al texto? Yo estoy muy seguro que el texto también tiene muchas respuestas que regalarnos a nosotros. La interpretación de la Biblia es una materia que de tiempo en tiempo tendremos que repasar porque las escuelas de pensamiento han existido a lo largo de la historia. Les decía yo que al principio, cuando no estaban los libros juntos en el canon, la regla más sencilla era si tú sientes que son inspiradas, son inspiradas. Si tú sientes que no, pues no. Había como una especie de testimonio interior. Pero después, cuando vienen los padres de la iglesia, Clemente, Orígenes, Agustín, todos ellos en los primeros siglos, hacen el uso y el abuso de la interpretación alegórica. Escriben tratados completos para demostrar que el método alegórico es la mejor manera de interpretar las escrituras. Y miren qué interesante que el tema de la ciudad de Dios de San Agustín podría traernos interpretaciones de carácter alegorizante. Y entonces pensamos cómo muchas doctrinas se han construido a partir de las tesis agustinas o agustinianas y que entonces, aunque es enriquecedor, obviamente, pero particularmente tenemos que ser objetivos con una interpretación clara y diáfana de las escrituras. Tenemos luego la lucha de la jerarquía católica que impuso a la iglesia como la autoridad final y entonces la iglesia era la que decidía si la gente podía o no leer la Biblia y decidía cómo interpretar tal o cual texto, porque la jerarquía se impuso incluso sobre los gobiernos del mundo. Hubo guerras y cuantas cosas en las que había un predominio de una jerarquía eclesiástica que imponía no solamente la oportunidad de acercarse al texto, de leer el texto y entender el texto, pero nada más unos pocos iluminados. Justamente es cuando viene la época de la Reforma, cuando las tesis luteranas de solo escritura, solo fe y solo gracia van a romper los esquemas de control eclesiástico espiritual que hasta entonces existían. Pero entonces Lutero ni cree que el método debe ser alegórico ni que debe decidir una jerarquía, pero habla de la oportunidad de interpretar literalmente las escrituras y nos mete en una dificultad, ¿verdad? Aunque él usa la alegoría para hacer sus propias interpretaciones y bueno, no es finalmente, aunque Erasmo, por ejemplo, que era un humanista de la época y que tradujo
al griego la crítico parte del Nuevo Testamento para poder después basarse de ahí los traductores de esa época de la Biblia. Entre ellos alimentaron la traducción de la Biblia al alemán y bueno, pues es nuestro español, que entonces también fue de las primeras obras que se escribieron en nuestro idioma. Qué interesante que Melanchthon impone algunos criterios de interpretación de la escritura que no necesariamente son literalistas. Y luego también Calvino, con la institución de la religión cristiana, hace una escuela para crear equilibrios en la interpretación de las escrituras. La Iglesia Católica a la par no logra definir reglas hermenéuticas porque están más bien en una lucha política contra los eh, protestantes o los luteranos. Y bueno, se suceden una serie de secuelas en el mundo que transforman, ¿verdad? Transforman la realidad católica. Vienen después las fuerzas de la formación de las denominaciones y aunque esta es una riqueza que guarda la interpretación, la limita a la visión de las denominaciones y entonces se interpreta la Biblia según la doctrina de la denominación. Y la Biblia entonces se tiene que seguir por el patrón de lo que una denominación piensa. Y las denominaciones van tomando fuentes de interpretación diversas, en ocasiones adversas, y yo no digo si en ocasiones subversivas, pero se da parte entonces también a lo que viene como la teología liberal y la interpretación crítica de la escritura y las escuelas críticas del pensamiento. Y entonces estamos hablando ya en pleno siglo XIX y XX de una revolución del pensamiento que afecta el desarrollo hermenéutico de las iglesias, ¿verdad? Hermenéutico en el estudio, en el trabajo de la interpretación de las escrituras. Obviamente que esto da pie a otras escuelas de pensamiento que hoy en boga en América Latina, como el círculo hermenéutico, que aunque toma el texto y hace revisiones críticas a literales, histórico-gramaticales, pero también postulados teológicos que se sustentan en la escritura y a partir de los cuales muchas veces se usan como lentes para interpretar las escrituras. Llegando a este nivel, nosotros estamos ahora de pie frente a la posmodernidad. Una generación en la que no hay referentes, una regeneración que tiene sus propias subculturas, una revelación, una generación subjetivista y una generación en la que no hay dogmas definitivos. Entonces estamos en una discusión muy interesante porque a la par de este surgimiento de la posmodernidad han surgido movimientos libres, movimientos que se autodenominan de revelación propia, algunos movimientos de carácter apostólico que creen que la revelación no terminó en Apocalipsis ni en el último capítulo del libro de los Hechos, sino que el libro de los Hechos se sigue escribiendo. Y eso es tanto como declarar que lo que hoy un hombre o un apóstol o un profeta puede declarar está al nivel de la escritura escrita. Perdón por el pleonasmo, pero me refiero a escrituras, a la palabra de Dios, que no es una palabra que esté solamente oralmente dicha, pero que está escrita. Y decir que hoy la declaración de un hombre que en nombre de Dios dé una palabra y diga que esa palabra tiene el mismo nivel que la palabra que ya fue escrita hace mucho tiempo, nos pone en un predicamento si vamos a mover o remover todo el esquema de la revelación. ¿A partir de qué vamos a interpretar nosotros la palabra de Dios? Tenemos la palabra profética más segura, una palabra que fue revelada por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y que nos dejaron una palabra que hasta la fecha nos enriquece y nos bendice y que nosotros hacemos bien en atender a la palabra del Señor. Hoy
en el siglo XXI, cuando la marea de las corrientes vuelve, de las corrientes ideológicas, teológicas y de interpretación bíblica, están azotando a la humanidad, están azotando a las iglesias, es necesario que nosotros volvamos al origen de la revelación. Que vengamos a la palabra del Señor, que reconozcamos que Dios ha hablado y que tengamos en la palabra escrita una palabra viviente que sigue hablando en nuestra realidad personal, en nuestra realidad presente, porque la palabra del Señor no se circunscribe ni se detiene en la revelación para una sola generación, sino que el Señor ha dicho y hasta el final de los tiempos ninguna palabra se caerá y toda se cumplirá. Nosotros somos demandados como fieles intérpretes de las Escrituras. Somos constreñidos para buscar en la revelación que una vez fue dada a los santos la iluminación que necesitamos para el tiempo presente. Dejamos que esta revelación toque nuestra vida. Dejemos que la palabra penetre en nuestros corazones de tal manera que, entendiendo que el mundo de la interpretación de la palabra no es nuevo, que ha sido una faena y un quehacer de las edades y que aún estamos en los tiempos con más faenas que hacer en la arteza de los siglos. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mi palabra no pasará. Se marchita la flor y se cae la hierba, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¡Qué palabra tan poderosa! El Señor dice que Él la ha enviado, así como envía la nieve y la lluvia, y que su palabra hará todo lo que Él quiere. Su palabra no volverá a Él vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo que Él la envió. Vengamos a la palabra, caminemos en la palabra, oigamos a Dios desde la palabra, interpretemos la palabra en el sentido que Dios quiere dárnoslo a nosotros y seamos fieles maestros de su palabra, porque un día demandará razón de lo que nos dio. Un día nos presentaremos delante de Él para rendirle cuentas de la revelación que nos entregó en su palabra, y hasta entonces el Señor nos encuentre fieles. Muchas gracias.